Sun, ¿cómo comenzó tu historia con la India? Que ya hay hasta un templo de ratas. Como si se supone que las vacas son sagradas porque les están pegando así. Que incluso ella tiene un año menos que yo, parece, y pues ya la querían casar. O sea, todo esto fue por mi mamá. Tenía el sueño de conocer no solamente la India, sino varios países. Me tiene a los 18 años. Y pues esto no fue un impedimento para ella, es lo que siempre admiro. Ella dice, no, pues voy a hacer un equipo con mi hija, nos vamos a ir para India porque quiero conocer, quiero ver por qué practicamos la filosofía de allá, quiero ver, conocer por qué practicamos su cultura y nos vamos para India. Y en el 2011, obviamente cuando íbamos ya en el avión, había mucha gente allá que nos preguntaba, oh no, pues ustedes para dónde van, porque nosotras íbamos a hacer escala en Alemania. Y entonces no, la gente decía, ¿también van para Alemania? Y mi mamá agarra y dice, no, me voy a India con mi hija. Y yo así chiquita de 4 años y la gente se queda así de que, ¿qué? ¿Te vas para India como tú sola, con tu hija? O sea, una mujer de 23 años con su niña de 4 años, claro. Se van a un país como la India. Ajá. Entonces pues se quedaban sorprendidos. Pero pues aún así, aunque le dijeran a mi mamá, no, de que ella es peligroso para las mujeres y más tú que estás sola con tu hija, no, mi mamá no se dejó llevar por esos comentarios. Y el primer impacto que tuve es ver cómo en el taxi manejan del otro lado. Uh-huh. O sea, no es como aquí en México que manejan, me parece, en la derecha, ¿no? Claro. Allá es en la izquierda. Sí. No me sentí muy bien el llegar a India, porque desde que viajé de chiquita, desde que estaba en el avión, estaba así vomitando y vomitando porque me mareé. Y entonces pues mi mamá estaba muy preocupada y ya estábamos en el taxi y yo todavía seguía con los mareos. Llegué y estaba muy enfermita, entonces ese fue como que el primero. Después pues ya me fui acostumbrando poquito a poco porque también llegué y tuve muchos problemas con la comida. O sea, no es estereotipo de que la comida hay... Si tu panza es de otro lado, te puede causar problemas, pues. Sí, claro. De hecho, hay muchos extranjeros que tienen ese problema. O sea, cuando llegan a India, de que pues, la comida no les sienta bien. Uh-huh. Principalmente por las especias y también, pues, la grasa que le echan allá. Hay un tipo de mantequilla que se llama ghee, que es más concentrado. Uh-huh. Se lo echan así todo un botezote hacia la comida. Entonces, también es eso. Y no le cae bien a los extranjeros. Y yo que estaba chiquita, pues, obviamente, de por sí aquí en México, yo siempre fui melindrosa. Entonces, en India todavía lo fui más. Ese fue como que también un problema y mi mamá estaba muy estresada de no, es que mi hija no come, bajó de peso, pero no, o sea, ya después de ahí como que todo fue súper bien, o sea, yo me fui adaptando muy bien a la India, yo hice amiguitos porque donde yo vivía en Brindavan, que queda en el sector de Uttar Pradesh. Allá viven muchos extranjeros porque también van a lo que es de la filosofía, porque pues allá es un especial para el punto espiritual de esto, de que practican la filosofía. Vienen muchos rusos. De hecho, allá hay más rusos que locales de la India. Órale. O sea, hay muchos extranjeros, hay chinos, hay de Australia, de varios países así, muchísimos. ¿Y todo les atrae como pues la religión o también uno que otro turistiano, etcétera? No, sí, también hay muchos turistas que llegan porque en el Holi, por ejemplo, en el Holi, que es el festival de los colores, sí. Llegan muchos también porque allá donde yo vivo es el punto principal para esto, o sea, claro. Se pone muy salvaje. De hecho, en el último Holi que estuve, sí, también te avientan, o sea, no solamente colores, porque allá es de que los colores, claro. La brillantina, te echan el agua del drenaje, ajá. Lo combinan con colores y te la lanzan. ¿Agua del drenaje? Sí, del drenaje, no para Holi, entonces llegan muchos para eso, y también los festivales que hacen allá de India. Claro. O sea, de la filosofía, de varias culturas, también llegan como que los turistas a conocer, no solamente de la gente que practica la filosofía como tal. Órale. Sí. Lo que me parece muy interesante cuando visito tu TikTok, por ejemplo, donde subes tus videos, sí, ¿no? Sí. Hay algunos videos donde pasas por la calle y parecen como muchas cosas locas en el alrededor, ¿no? Sí. Eso es más que nada en el pueblo donde yo vivo, que es en Brindavan. Okay. Específicamente ahí es que pasa todo ese tipo de cosas. De hecho, si viste mi TikTok ya verás lo de los Shiva Boys y Shiva Girls. Ajá, sí. Entonces también pues eso se popularizó mucho y quiero contar algo que pues no solamente me sucedió a mí, sino le suceden a varias extranjeras. Y es que cuando tú llegas a India, automáticamente tienes a muchos Shiva Boys escribiéndote en Instagram, en todas tus redes sociales. O sea, yo llegué y ya tenía como que 300 seguidores, pero todos eran Shiva Boys. Explícanos aquí a la audiencia qué son Shiva Boys, Shiva Girls. Sí. Esa historia que voy a contar está conectado con esto. Ellos tienen una táctica para ligar.
O sea, ellos te escriben en tus redes sociales, en todas las redes sociales que tengas, de que no, please marry me, I want to marry you, you are very pretty, a las extranjeras más que nada. Y ya pues a la que caiga, porque yo tengo así muchas conocidas también que pues has conocido también Sí, sí, así sí. a sus Shiba Boys. O sea, cásate Sí, conmigo. sí, sí, sí. Ok. Entonces, uno de los usuarios de Instagram que me hacía eso, Ajá, se ponían de nombre de usuario Shiba Boy. ajá, Entonces de ahí como que me dio mucha risa porque, bueno, Shiva es un dios, ajá. pero siento que es más como siempre masculino, lo pintan como si fuera guapo y así. Entonces como que es lo de los hombres de la India como que les gusta ser devotos del dios Shiva. Ok. Entonces me daba mucha risa Shiva Boy y en mis TikToks hubo uno en específico donde los llamo Shiva Boys por esto del Shiva Boy que me acosaba y ahí fue cuando a mucha gente le dio risa. Yo no esperaba que mucha gente ya fuera como que adaptarse también a la palabra y decirle también a los hombres de India Shiva Boys. Ok. Entonces de eso nace. Qué locura. O sea, sobre todo cuando tú pasas ahí en tus videos en TikTok, no en la calle, algunos veo como en los comentarios, dicen, ah, bueno, podría ser cualquier país de Latinoamérica también, pero, ¿no? Suceden muchas más cosas en el alrededor. O sea, por ejemplo, en ese video donde de repente desde la nada salen esas señoras que te quieren poner como una pegatina, no sé, en la frente. Sí, eso, los sellitos bonitos. Si vieron ese TikTok, también les invito a ver los TikToks para que entiendan de lo que estamos hablando. Hay uno en específico que hice de los sellitos y eso es porque allá en India tienen como que ese negocio, los locales, de agarrar así como que diversas figuritas así, las ponen así y te las ponen así en la cara. Ajá. Pero lo hacen como de una manera de que como a la fuerza, ¿no? Así de que no, los sellitos bonitos. Entonces yo decía, no, de los sellitos bonitos. Es un negocio que hacen, te lo ponen, pero tienes que dar un donativo a cambio. Ok. Es como aquí de, pues, los que pasan para electrocutarte, los que te venden estampitas, así en el tráfico. Ándale, También, sí, así, muy parecido. O los que ven en Bubulubu. Ajá, los que venden bubulubos allá también en la India se las ingenian. De hecho, también estaba diciéndole sobre los que ponen una báscula en la calle para que te peses y también como allá debido a la cultura hay uno específico donde van así a peregrinar. Ok. Van a varios templos, entonces es caminando así descalzo, porque ya todos andan descalzos allá en India. Entonces hay varios así que se ponen de que no, te hacemos masaje en los pies. Entonces tratan así como de buscar varios negocios. Ok. ¿Qué mitos dirías que son verdades sobre la India que tenemos aquí en México y cuáles otros que dices que no, eso no es cierto? Bueno, es que últimamente yo he visto que en redes sociales se ha viralizado mucho sobre India, pero no de una buena manera. No, la comida, ¿no? Sí, Que- sí, o sea, y Es que luego también pienso, ¿de dónde sacan estos lugares, no? O sea, será seguramente uno en miles, ¿no? Sí Quiero existen, pensar. o sea, sí existen, pero no todo India es así. Quiero aclarar Claro. eso, no todo India es así. Porque han ido muchos influencers a India, específicamente a puntos así que son muy extremos para grabarlos y eso es lo que se ha viralizado en TikTok, en Facebook, en Instagram. Únicamente el lado así súper extremo de India, pero no todo es así, o sea, y también es como que un poquito feo que pues hagan este tipo de cosas como para viralizar el lado malo de India y no pues lo que debería de ser realmente que es todo y de demostrar que no todo India es así. Ujú. O sea, sí es muy extremo, es muy caótico India, pero pues quiero aclarar que no no todo es como los puestos de garnachas que muestran, que es así como que súper extremo y sucio. O sea, sí, sí, es que sí existe, Sí. pero quiero también aclarar que eso Claro. es como pues está la gente que no tiene pues acceso como, y no, allá no incluso para una pizza de Domino's, Ajá. no tienen como que la economía suficiente como para comprarse una pizza de Domino's. Claro. Entonces, pues ese puestito de garnachas que muestran que pues obviamente está muy sucio, muy poco higiénico, si hay ratones, es para lo que le alcanza a esta gente, para lo único que tienen acceso, para Claro. este tipo de garnachas. Claro. O sea, que es como lo que muestran en TikTok, porque Sí. pues allá en India sí hay mucha desigualdad. O eres o muy pobre o muy rico. Entonces, pues sí, es más que nada para... Más que todavía acá en México. Sí, más, o sea, sí. O sea, allá en India, pues sí, y pues esos lugares que la gente ha como que viralizado es prácticamente los lugares pues de la gente que pues no tiene acceso a muchas cosas. Órale. El salario mínimo que ganan es de 1,000 rupees, ¿Y 1,000 rupees cuánto es? como
400, 500 pesos y eso les tiene que alcanzar para vivir todo el mes. ¿Mes? Sí, o sea, tienen que hacerlo rendir. Entonces, el puesto de garnachas, esto que es pues sucio y el que ven en TikTok, las garnachas cuestan 20 rupees. Entonces, pues es para lo que les da, pues sí, acceso para sobrevivir a toda la semana. Ok. Sí. Porque yo no solamente estuve viviendo en India como tal, también tuve la oportunidad de conocer varios países. De hecho, mis 2 segundos hogares fue Nepal y Tailandia. Nepal y Tailandia. Sí. Órale. Y esto pues por las cuestiones de la visa de India, que teníamos que salirnos cada 3 meses y así, estar unos meses en Nepal, otros meses en Tailandia. Ajá. Y también ahí pues nos daba la oportunidad de conocer también Vietnam, Camboya, porque podías irte en camión. O sea, podías tú, en vez de irte en avión, te ibas en camión y era como que más divertido porque veías los paisajes y así. Entonces, pues lo hacía todo yo sola con mi mamá. Siempre hemos sido un equipo realmente, yo y mi mamá. Toda la vida hemos estado juntas, todo lo hemos hecho juntas, todas estas aventuras. Entonces también si están viendo esto, mamás solteras, que sepan que si tienes un hijo a temprana edad o a la edad que sea, puedes aún así alcanzar tus sueños, puedes hacer lo que querías hacer como lo hizo mi mamá. O sea, ella me tuvo a los 18 y decidió lanzarse a la India así conmigo de 4 años y pues hasta la fecha seguimos así de aquí para allá y de aquí para allá. Genial. Entonces pues realmente tener un hijo no es un impedimento para que sigas tus sueños. Órale. De hecho somos un equipo, puedes ser un equipo con tu hijo, más que nada pues sí. Eso. En Choque Cultural Clips te traemos los momentos más interesantes y emotivos en pocos minutos. Suscríbete hoy a Choque Cultural Clips, el link está abajo en la descripción. Llegaste a los 4 años, dijiste allá. Sí, a los 4 años. Órale, ¿hasta más o menos qué edad? La primera vez fui a los 4 años, estuve 6 meses porque fuimos a conocer, a ver cómo estaba la cosa de India. De ahí mi mamá se enamoró por completo de India, dijo, no, pues acá tenemos que vivir. Entonces ya nos regresamos a México porque pues por los temas de la visa, de que te tienes que salir. Ajá. Y aquí en México yo no estuve aquí establemente, realmente del todo, porque ya nos mudábamos mucho. Estuve viviendo un tiempo en Playa del Carmen, otro tiempo en Guadalajara, otro tiempo en Valle de Bravo, en Tepoztlán. Estuve viviendo así en varios estados. Ya después, en el 2018, que tuvimos la oportunidad de volvernos a regresar, ahí sí estuve los 8, hasta ahorita. Ya hace 2 meses que acabo de regresar de India, de hecho. Órale. Sí. Entonces, ¿estuviste un buen tiempo? ¿También estuviste ahí en la escuela, en la India? Ahí ya cursé mi primer kinder, que también fue un impacto para mí. Estuve en otra escuela que era de extranjeros. Pero la verdad es que me da mucha risa porque la escuela donde yo estaba, a pesar de que era de extranjeros, la tenían en muy malas condiciones, o sea, no tenía puertas, no tenía ventanas. De hecho, recuerdo que cuando era diciembre, que fue temporada de dengue, porque ahí hay una temporada de dengue que es muy peligrosa, porque todos se enferman, o sea, si no te pones repelente o sales, porque hay muchos mosquitos, te enfermas. Entonces, como en mi escuela había una directora que era pues muy radical, así muy extremista, no nos dejaba utilizar zapatos adentro del salón, esto por la cultura, porque cuando tú entras a una casa o cuando vas a entrar a cualquier lugar te piden que te quites los zapatos. Entonces, para entrar al salón nos decían, no, que quítense los zapatos, no podemos usar suéteres o pues sí, o algo para cubrirnos si no era del uniforme. Entonces, pues yo me enfermé de dengue, muy feo. Uy. Y muchos compañeros de nosotros nos enfermamos de dengue. ¿Cómo es? O sea, yo una vez tuve la sospecha, es que estuve en Oaxaca, sí, que me había dado, pero nunca hice prueba, etcétera. Nomás me dio una gripa, pero cabrón, pero por 3. Sí, no sé, yo ¿tú cómo fue en tu caso, por ejemplo? No, yo estuve muy mal, sí me enfermé muchísimo. Tenemos nuestro doctor de cabecera allá en India que se llama Manutosh Gupta. Allá todos los doctores son Gupta, entonces él me ayudó, pero el consultorio era muy chiquito. O sea, cuando te enfermas allá es como que muy extremo por los hospitales y esto. El consultorio era un poquito más chiquito que esto. Estaba así solamente una camilla, me recostaron y me pusieron el suero. Y pues así era, o sea, era nuestro doctor de confianza, entonces íbamos así y ya. Y pues así era muy extremo enfermarte allá, porque pues claro, vas a los hospitales y es como los hospitales públicos de que pues están así los doctores con los enfermos así en la camilla. De hecho, tenemos una anécdota muy graciosa allá en India, mi mamá, porque también se había enfermado una vez y la llevaron al hospital. Y justo ahí había un señor Kumar. Kumar, quiero aclarar que Kumar es el apellido más común de allá de India. De hecho, también por eso lo utilizo en mis TikToks, Kumar. Entonces había un señor Kumar que estaba ahí que le había dado creo que un paro cardíaco.
le había dado, entonces apenas estaba recuperando y así, y llegan y le sirven así como un chai de este tamaño. Ajá. Allá es muy popular el chai, allá lo venden en cualquier esquina, se lo dan de este tamaño así con un montoncísimo de azúcar así, pero demasiado, y una montaña de galletas como que se vendrían siendo como las galletas Marías de allá, y se lo dan así después de que le dio un paro cardíaco. ¿Y revivió? Pues con el chai y con las galletas yo creo que Sí, sí. neta. O sea, que otros países, Sí, oxígeno sí, y sí, vas sí, al sí, 3 días al sí, hospital, ahí, chai y galletas. sí, entonces en India pues pasan un montón de cosas así que te quedas impresionado. De hecho, en una hora ya pasaron varios sucesos y más donde yo vivo que pues es en Brindavan, en el pueblo de Brindavan, Ujú. que es específicamente ahí donde yo grabé todas mis aventuras en mis TikToks. Todo lo que ven en TikTok fue ahí. ¿Qué dirías que es lo más surreal que te haya pasado en la India, por ejemplo? Pues todo, realmente todo, o sea, realmente todo. Yo ya llegué a un punto en mi vida que ya nada me sorprende. Yo creo que si me llevan a Corea del Norte, yo ya me puedo adaptar. O sea, yo conozco pues, varios, así me han pasado varios choques culturales en varios lugares. En Bangladesh, todavía hay mucha más contaminación. Es un país 100% musulmán, entonces no hay templos. Es como India, pero todavía con más contaminación y si no hubieran templos allá en Bangladesh. Ok, musulmán, pero culturalmente parecido a la India, dirías. No, porque sí cambia muchísimo. Sí, O sea, por la creencia. sí, por la creencia. O sea, siente, o sea, sí, pues hay puras mezquitas, la gente es diferente. De hecho, cuando llegamos sí fue como que un impacto para mí, o sea, demasiado. Pero nosotras fuimos así a varios templos y la gente es muy linda, muy, muy linda. O sea, no es como realmente como te pintan que son. Ujú. La gente es muy linda, nos recibían. ¿Hospitalaria o Sí, a muy qué te hospitalaria. De refieres? hecho, llegábamos y nos recibían así de que de famosas las Kardashian ya llegaron. Nos ponían collares de flores, nos aventaban pétalos, nos daban así un montón de comida, así un banquete preparaban solamente para nosotros, o sea, para los extranjeros que estábamos yendo a visitar sus templos y así. Eran muy, 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 muy buenos, demasiado, o sea, realmente es la gente más linda nos ha tocado. Realmente no hemos tenido una mala experiencia con la gente local de ningún país, todos han sido muy buena onda. La comunidad pues en la que yo vivía eran pues puros extranjeros y pues realmente el conflicto era con la comunidad extranjera que es muy tóxica allá en Ya. donde yo vivía, en Brindavan, porque ellos pues llegan a practicar la filosofía, ¿no? Pero después como que se quieren arraigar a la cultura de la India, que no es de ellos. Entonces, pues son más extremistas, más radicales, o sea, como que se confunden de que estamos aquí por la filosofía y no por la religión de India. Entonces, si veían que en India las mujeres eran sumisas, las extranjeras de donde yo vivía decían, no, pues es que tenemos que ser igual, si allá están tapadas de la cabeza, nosotras vamos a ser igual, y si tú no lo haces, está mal. Entonces, pues constantemente mi mamá era criticada porque pues ella pues, siempre ha sido la persona que es. Entonces, pues sí, habían extranjeras que la criticaban por esto, las mismas extranjeras, porque los locales no, los locales siempre fueron muy lindos, o sea, de hecho, mi mamá siempre se ha arreglado, yo también me he arreglado y siempre éramos como que punto de críticas por parte de las extranjeras por esto, porque no, es que no se pueden arreglar tanto, están buscando marido, ¿por qué? O sea, entonces como que les causaba mucho conflicto Ujú. que saliéramos y fuéramos como que nosotras mismas y tuviéramos la libertad de hacer muchas cosas Ok. y pues no actuar como mujeres locales de la India. Entonces, pues sí hay varias extranjeras que llegan a India para arraigarse a la cultura, o sea, Ok. adaptarse a la cultura de la India, Ok, ok. pero muchísimas. Entonces, pues sí, es feo porque no estamos como para arraigarnos a la cultura, sino estamos practicando la filosofía y pues se confunden mucho. Claro. De hecho, pues allá llegan varias niñas de mi edad. O sea, en ese entonces yo tenía 17, 16 y yo veía cómo llegaban varias. De hecho, yo no podía tener amigos por ese mismo problema allá en India. De hecho, me costó mucho socializar también porque eran muy, pues sí, eran muy extremistas, así muy radicales. No, escuchar música normal estaba mal, ver películas así normales también estaba mal, vestirse como tú querías estaba mal, a fuerza tenías que estar tapada, vestirte con sari, a este punto llegaban de que no, es que a fuerza también tienes que usar la vestimenta de allá de India, te la tienes que poner y cubrirte así la cabeza y todo, y si sales así tantito descubierto ya para ellos está mal, pero Ujú. únicamente para los extranjeros y no para
la gente local, o sea, la gente local no te criticaba por esto, era Ok. únicamente los extranjeros. Qué raro, ¿no? Que Sí. los extranjeros que llegan ahí a practicar la religión de allá Sí, se sí, vuelven sí. como más extremistas, pues. Sí, también las niñas que llegaban de mi edad, como allá en India, pues es completamente normal que mujeres así jóvenes de 15, 14 años se casen. Llegaban también varias niñas extranjeras que pues ya también llegaban a casarse, porque como veían que en la India si no estabas casada era un problema, pues ya ellas de 14, 15 años ya las estaban casando con personas mucho mayores. Entonces pues empezaban a normalizar también este tipo de cosas, como digo, adaptarse a la cultura de la India. Mm. Entonces, pues era un problema realmente, porque yo oía eso y yo decía, yo no me quiero casar, y porque me preguntaban, o sea, llegaban las señoras y me preguntaban, no, pues, ¿por qué no estás casada? Pero pues yo Ujú. tengo 17 años, tengo mayores aspiraciones en la vida que casarme, pero pues ya para ellas era la mayor aspiración de su vida, casarse y ser amas de casa, Mm. ser unas auténticas señoras comer que sirven al marido, porque allá en India cuando te casas únicamente ya te vuelves como que, pues sí, la sirvienta del marido, de la familia, no puedes tener ya tu propia vida. Varias mujeres sufren este problema de que las van a casar porque son matrimonios arreglados a fuerza en India. Entonces, si querían ser doctoras, ya no pueden ejercer su carrera, ya Ujú. no pueden seguir. Si querían ser doctoras, ya no pueden porque ya se van a casar y ya tienes que servirle al marido, a la familia del marido y a los abuelos, a los tatarabuelos. Entonces, ya una mujer, pues ya su única vida va a ser ama de casa. Y es Órale. muy feo. Entonces también varias extranjeras que llegaban querían adaptar este tipo de vida, o sea, esas creencias, esas ideologías, que pues para mí, para mi mamá estaba mal, porque, o sea, como vinimos a practicar la filosofía es algo completamente diferente a arraigarse a una cultura que no es nuestra. Ok. Entonces, por ejemplo, eso de que casan a las chicas o a las personas, ¿no? A temprana edad, ¿tú dirías que es algo más cultural, religioso o religioso, pues? No, es más cultural, Ok. o sea, por lo menos donde yo vivo, porque sí era muy tradicional, pero sí es como que en India sí uno no decide tanto con quién casarse. Sí. Sí, O uno se lo deciden los lo papás. deciden los papás y los papás sí Mm. ven, o sea, ya vieron a una muchacha y hablaron con la familia, de hecho dan dote allá para que te cases, o sea, la mujer muchas veces da dinero para Ajá. casarse con el hombre o viceversa. Ok. Entonces, pues hay familias que ahorran muchísimo, muchísimo. De hecho, allá en la India es muy importante casarse, tanto que la familia ahorra y trabaja toda su vida únicamente para la boda, porque ya les Oh, encanta hacer las bodas muy opulentas. claro. Dura 3 días una boda, o sea, y ves pura fiesta, más la ceremonia y todo, entonces como que la familia quiere dar lo mejor, o sea, para dar buenas impresiones, entonces pues ahorra toda su vida únicamente para la boda. Cuando dices como que practican la filosofía o la creencia ahí, ¿es el hinduismo? Es que hay muchas, pero sí, lo que yo decía es el ahimsa, que es pues la no violencia. Por eso desde que toda mi familia es vegetariana, yo soy vegetariana, practican como de no alimentarse de la violencia, trabajar en uno mismo, la espiritualidad, en pues la meditación, porque pues ahí hay, no solamente está el yoga de posturas, está el yoga de meditación, el yoga interno, más que nada era ese tipo. Mm. Pero sí, o sea, hay muchas religiones en India, hay 300 religiones, pero nosotras practicamos el ahimsa. Ahimsa. Sí, ahimsa. Ahimsa se llama. Sí. Ok. ¿Y cómo nació eso, esa fascinación para esa filosofía? Pues empezó desde mis abuelos. Ok. Mis abuelos vieron, o sea, porque pues acá llegó también como que esa filosofía acá a México, Ujú. entonces como que ellos se fueron uniendo poco a poco, tanto mi abuela como mi abuelo, y ya pues practicaron así por completo la ahimsa, nacen mis papás, porque también era de parte de mi papá, o Ujú. sea, como se conocían ahí en el centro de prédica, Ujú. ahí pues también se conocieron mis papás y pues entonces se vuelve como que por generaciones, más que nada, entonces es por eso. Y ahora llevas poco tiempo otra vez en México. Sí, y de hecho es otro choque cultural regresar a México, porque ya veo que es completamente diferente, pues el tema de que hay muchos extranjeros acá, principalmente donde yo vivo, que es la colonia Roma Norte, ver que los menús ya están en No, ya los inglés. invadieron, ya parece como estado de los Sí, Estados Unidos. ver los menús de las quesadillas y que ya todo está en inglés y eso, las filas y filas y filas para las garnachas que son de puros extranjeros. Bueno, hemos pasado momentos difíciles acá en México. De hecho, yo apenas estoy otra vez tratando de buscar trabajo, pues de lo que sea, y de hecho también mi mamá y pues han habido como comentarios de los mismos mexicanos que nos han hecho body shaming.
que porque nos dice, no, es que mi mamá y yo siempre hemos sido de complexión delgada y no sé si porque somos vegetarianas, ¿no? Pero siempre hemos estado así toda la vida. Llegan y nos dicen como de que no, es que no cumples con el perfil porque eres muy delgada, eres demasiado, demasiado delgada. Y así ese tipo de comentarios a mí una vez me dijeron algo así de que no, es que a los mexicanos nos gustan con carne y tú no tienes nada. Entonces era como que esos comentarios que nos hacían, o sea, y es feo porque pues siento que también como que acá hay como que cierto tipo de discriminación porque pues si no te ven así como ellos quieren, como los extranjeros prácticamente que prefieren como que cumplir las expectativas de los extranjeros que ser unidos como los mexicanos. Entonces sí ha sido como que un choque cultural también eso de regresar a México y ver cómo ha cambiado tanto. Pues por la llegada de varios extranjeros que están aquí en México, principalmente en la Ciudad de México y en la colonia en la que yo vivo, que es la colonia Roma Norte. No, sí, ha sido sí, muy sí. cañón. Sí, demasiado, entonces sí. O sea, siempre siento que, bueno, yo conozco Ciudad de México desde hace 12 años. Sí. Y también esa zona la conocí ya hace 12 años. Sí había extranjeros, pero explotó. No, ahorita ya es una cosa de que como ya no caben en Roma Norte ni en la Condesa, ya están como que expandiéndose ya hacia las otras, que es la Benito Juárez. Sí, por eso ya luego ajá. yo hago lo pam aquí para que no. Sí. Para que no nos suban la renta. Sí. Sí, porque no, de hecho, sí, allá donde yo vivimos también, o sea, por un lugar no tan grande pagamos un montón de rentas. Es que ahí también está cañón. Sí. O sea, en esa colonia. Sí. Pero, o sea, es más que nada por mi mamá, porque dice, no, pues es que estamos aquí solas en México, vamos a tratar de estar en un lugar que por lo menos sea más seguro. Y pues allá como los extranjeros y todo, como que hay más seguridad. Claro. Sí, entonces es más que nada por eso, pero sí fue también como que, wow, así regresar a México y ver cómo ha cambiado tanto. Sí. Porque cuando pues yo estaba aquí, de que yo recuerdo de chiquita, era completamente diferente. Entonces, pues sí, ahora que regreso y veo pues ahora la realidad de lo que realmente es, me sorprende muchísimo. Claro. ¿Qué extrañas de allá, de la India? Ahorita yo extraño todo, o sea, sí, me da mucha nostalgia. Yo estuve mucho tiempo viviendo allá, ya prácticamente crecí. Extraño pues la gente, más que nada, la gente local, pues los amigos que había hecho allá. Extraño los templos, las vacas, los changos. O sea, sí es verdad, las vacas caminan ahí por la calle. Sí, eso es verdad. Las vacas sí, pero en India hay un problema. En India pues se considera la vaca sagrada, eso es lo que dicen, y pues varia gente sabe que pues las vacas allá son consideradas sagradas, allá no existen mataderos, no se puede comer carne de vaca, entonces como que te hacen creer eso de que las vacas en India son sagradas, pero pues realmente yo que fui puedo decir que no es tanto así porque me tocó ver cómo pues locales e incluso extranjeros agarraban y les pegaban así a las vacas de que no, vete, así papá, como que no las querían, o sea, llegaban así como que a ciertos puestos para acercarse, en los puestos de verduras también para agarrar comida y pues les pegaban así muy feo. Yo decía, ¿cómo si se supone que las vacas son sagradas, por qué les están pegando así? O sea, era como que muy contradictorio y de hecho resulta que últimamente en estos últimos años ha salido a la luz de que India es el primer país en exportar a las vacas, o sea, a los mataderos, para las carnes y para pues los productos de piel y así. India es el primer país que las exporta. Y pues es como se supone que dicen que la vaca es sagrada y pues está esta realidad. No sí, entonces como que está ese tipo de cosas. Pero también donde yo vivía hay muchos changos. Siempre ha sido habitado por los changos, muchos changos. Que caminan ahí libremente por la calle. Sí, pero, o sea, sí, ahorita ya tienen como que una manera de conseguir comida que es quitándole las cosas a la gente. Sí, no, son mañosos, sí. ¿No? Por ejemplo, si traes puestos lentes y así, y vas caminando así normal, llegan y te los quitan así de que no, dámelo y así. Y para que les des, allá hay un tipo de boing de mango que se llama fruity, que es como boing de mango, o sea, les encanta eso. Si tú no les das eso, no te devuelven tus cosas. ¿What? Sí, ¿Quieren hacer trueque contigo? Sí, quieren hacer trueque, o sea, porque mucha gente en mis TikToks así me han dicho, no, es que hay alguien que los entrene o alguien para que roben las cosas y después se la den a otra persona, pero no, es únicamente para conseguir comida, porque como ahora ya se ha modernizado antes, porque donde yo vivía antes era una aldea,
O sea, era como que puro bosque, entonces los changos siempre estuvieron ahí felices hasta que empezaron a construir poco a poco, se fue modernizando y entonces pues ya los changos estaban así como que había muchos accidentes de que ponían los cables de la luz, y entonces como se trepan y así, se le habían electrocutados, entonces se morían. Entonces también como que fueron perdiendo la manera de conseguir comida porque talan los árboles para construir edificios. Entonces pues ellos ya son inteligentes, ¿no? Y ven que la única manera de conseguir comida es quitándole las cosas a la gente. Entonces eso lo hacen pues para eso, pero ya las últimas veces no te regresan tus cosas, incluso si les das el boing de mango, ya se llevan tus cosas y el boing de mango. Y así hasta que les avientes muchos, pero ya no lo consigues, o sea, ya se llevan tus cosas y el boing de mango. Sí, o sea, pero lo que hacen con tus cosas o con tu cartera es morderlas, sacar así tus cosas y hacer morder así tus billetes, así si usar traías... tus tarjetas de crédito, ¿no? De hecho también, o sea, los puestos que hay ahí como de frutas o de ropa llegan y, o sea, asaltan así a los de las frutas y al de ropa los asaltan también, pero se la ponen. O sea, se ponen así como que donde venden los velos, que son pues de parte de la vestimenta tradicional allá de las mujeres. Hay muchos así que venden así con los velos y entonces llegan los changos y ¡fa! Y se la llevan y se la ponen así los mismos changos. Sí, entonces es como que también ya algo se que... adaptaron, cabrón, ¿no? Sí. Entonces lo que querían hacer era como que llevarse a los monos, o sea, llevarlos así en jaulas gigantes, así a los changos, y llevarlos como que a las zonas de los bosques para que estén ahí, pero pues no se puede porque hay mucha sobrepoblación donde yo vivo de changos. Hay demasiada. De hecho, yo TikTok también hacía en vivos y les mostraba así como en tiempo real cómo era la India y cómo grababa los asaltos así que hacían en tiempo real, o sea, en vivo. Y sí, o sea, es como que... o sea, es que en India pasan muchas cosas en una sola hora ya pasaron muchos sucesos. O sea, ya asaltaron a alguien los changos, ya las vacas se acostó ahí en medio de los carros y ya armó tráfico, ya hay una boda y ya están así porque las bodas allá les encanta tirar la casa por la ventana, entonces pues también llegan los de las bodas así porque les encanta hacer la entrada épica para el hombre. En India es un país que todavía sigue siendo muy machista. Incluso en las bodas lo puedes ver porque normalmente en las bodas cristianas la mujer es la que hace la entrada, ¿no? La que entra con el velo, el vestido y así, pero allá es al revés. Allá el hombre tiene que hacer la entrada épica y entran así, les encanta entrar así en caballo y así con un montón de shows, así con los tamborilas así de que pa, o sea, como ya llegó el marido y la esposa nada más se queda así. Y entonces el marido llega, le dan la entrada épica y entonces también ahí se arma mucho tráfico por esa entrada épica de que la hacen ahí en medio de la calle. Aquí en México nos quejamos por el tráfico que hay, pero allá en India es un tráfico que además aturde demasiado, sí. Entonces, sí. ¿Tú dirías que la India puede competir con México en cuestión a surrealismo, digamos, que se ve en la calle? Es que es completamente diferente. O sea, ahorita yo no podría decir eso porque yo ya veo México completamente normal y más con la llegada de muchos extranjeros. Yo digo, no, pues esto es normal, pero ya te vas a India y ves así un montón de cosas súper surreales, o sea... y la India, dirías, es más surreal que México. Sí. Más surreal que, por ejemplo, un Dr. Simi peleando con un perro que ya se cae ahí un poste de luz y el Dr. Simi ayuda a ¿viste ese TikTok? Como también, luego hay como el surrealismo de México, ¿no? Sí, pero no, allá en India lo que pasa es de que no, ya viste que ya saltaron a una señora los changos, ya se llevaron sus cosas, no se la devolvieron. Sí, entonces sí, demasiado. Se escucha más rudo. Sí, allá en India yo puedo decir que sí, pasan muchas cosas que pues en México de plano no pasarían, o sea, no, o sea, aquí en México es mucho más tranquilo y más que ya lo vemos más modernizado, pues por la llegada de varios extranjeros que ya están como que tratando de adaptarnos pues como que a ese estilo de vida, ¿no? Claro. Allá en India no es tanto así. De hecho, con el tema de la gentrificación, allá en donde yo vivo también hay mucha gentrificación porque como dije, llegan varios extranjeros. ¿En la India o acá? No, en India, en mi pueblo, en mi pueblo. Llegan varios extranjeros por lo mismo de la filosofía y eso. Claro. Y ahorita es todavía más porque ya está el boom de que ya van varios extranjeros, incluso que no practican la filosofía ni nada. Llegan y a practicar como lo que viene siendo el
yoga o nada más para turistear. Entonces como que los hindús, los Shiva Boys y los Shiva Girls o la gente local de allá, lo que hace es como que subirle los precios únicamente a los extranjeros. Ah, claro, como gringo Sí, tax, sí, ¿no? sí, sí, exacto. Pero ellos respetan los precios a los locales, o sea, a la gente local, o sea, no, pues al gringo ya le voy a cobrar, no sé, el viaje de la rickshaw, que es Claro. la que te lleva, ¿cómo se diría? La moto... Pues sí, como Sí, mototaxi. sí, mototaxi, es la que te lleva, entonces, no, al gringo le voy a cobrar 300 rupees. Ok. Pero al local le voy a cobrar únicamente 5 rupees, o sea... ¿A ti cuánto te cobraban? ¿300 o 5? No, pues como yo parezco de allá y así, yo trataba de hablar únicamente así como que el idioma, pues me hacían precios de locales. Pero lo que veo es que aquí en México es todo lo contrario, o sea, si ya le subieron el precio a los extranjeros, también lo van a hacer con los mexicanos. Sí, la neta que sí. Sí, sí, sí. Sí, más en ciertas zonas, ¿no? Sí, Por ejemplo, yo luego tengo un mecanismo de defensa que como yo exagero ciertos acentos para que la banda no se dé cuenta que yo soy extranjero, claro. ¿no? Sí, de hecho, bueno, allá en India también está de que se emocionan mucho con los extranjeros. De hecho, si tú vas a India, te van a ver como celebridad. O sea, te van a tomar un montón de fotos, se van a querer tomar fotos contigo, se emocionan mucho con los extranjeros, pero pues aún así es como que más solidaridad entre los locales. Ok, Sí. O sea, a pesar de que le hagan mucha fiesta a los extranjeros. claro. Sí. A ti también te pasó, supongo, porque Sí, pero pensaban que yo era de India, o sea, siempre pensaban eso, que yo era como que sí, así local, Ok. o lo que era como, o yo me imagino que luego pensaban, porque luego cuando hablaba en inglés, como que decían, ay, esta sí es de India, pero nada más está como que haciéndole al cuento. Ok. Entonces sí, pero siempre pensaban que yo era de India, y también mi mamá, siempre Órale, pensábamos que éramos de India. órale. Sí. Y antes también hablabas un poco sobre la sociedad en la India, o sea, de que hay algunos que tienen mucha riqueza y muchos que tienen pues muy poco. Sí. Es verdad que hasta la fecha se ve, porque pues tengo entendido por el hinduismo que pues que establece ciertos castes, ¿es el nombre correcto? Sí, exactamente. India es un país que todavía se rige por las castas. O O sea, castas. sí, Ajá. están las castas que son las altas y están las castas que son las bajas. Entonces también se ve mucha desigualdad ahí porque si yo pertenezco, por ejemplo, a la casta alta y tú perteneces a la casta baja, nosotros no podemos ni siquiera hablar. Incluso dijeron, creo que una vez en la escuela, me acuerdo, Sí. tenía creo que 2 años, algo así, nos dijeron como la casta más baja eran los intocables o algo así. Sí, exactamente, los que son los que limpian el drenaje, los que se dedican a los trabajos que pues no haría la gente de las castas altas, Pues que sí. es como limpiar el drenaje, sacar la popó, limpiar los baños y eso es considerado únicamente para las castas bajas. Ok. Incluso hay gente de castas altas allá en India que no limpian los baños, no limpian, es como que súper mal visto porque son de Claro. casta alta y eso es únicamente para los de las castas bajas. Ok. Entonces, pues es básicamente como que eso. Entonces, eso lleva a la desigualdad de muchas cosas Claro. por las Y castas. persiga hasta la fecha. Sí, hasta la fecha sigue y yo creo que seguirá porque es algo que está desde muchísimo tiempo atrás. Y claro, Y programado sigue, también en ajá, la mente, sí, ¿no? exacto. Entonces, sí es por eso mismo. Ok. Están pues los que son de la casta alta, que son los brahmanas, y los de la casta baja, que son los intocables. Órale. Sí, entonces también por eso. Y es muy feo porque allá es como si yo soy de la casta baja, automáticamente todas mis generaciones van a pertenecer a la casta baja. Mm. No es como que vamos a poder salir adelante y no, o sea, O sí. sea, ¿podría uno de la casta baja, teóricamente, ante la ley, podría ir a una universidad? No, por ejemplo, si yo soy digamos, vendo zapatos Ujú. en India, automáticamente todas mis generaciones también se van a dedicar a vender zapatos. Ya. Entonces hay mucha gente que ¿Pero no tiene eso esas es por ley posibilidades. o por costumbre o porque no se pueden traspasar pues Sí. esas normas sociales? Por todo y por lo mismo de las castas. Mm. O sea, porque si es que también está por los apellidos. Por ejemplo, Gupta, que decía que es el apellido de los doctores. Ajá. Gupta es un apellido que se le da únicamente pues a los doctores. Entonces, pues si está, no sé, el doctor Gupta, toda su familia va a ser doctor, o sea, Ok. doctores por el apellido Gupta. Wow. Sí, entonces es más que nada así por generaciones. Entonces también si soy de casta baja, toda mi familia va a ser de castas bajas Ya. automáticamente. Sí. Y seguirá y seguirá y seguirá. Entonces, pues realmente no creo que ese sistema vaya a acabar en Claro. India. Sí.
¿Qué crees si mañana regresaras a la India? ¿No? ¿Qué extrañarías de México? La comida. ¿Ah, sí? Sí Es que, o sea, sí, hay platillos muy ricos en India, pero pues la verdad es que no soy tan fan porque ¿No? exageran mucho con las especias y ¿Todavía esto. te hace daño, por ejemplo? No, ya no, ya, o sea, Ya. eso fue cuando llegué apenas, pero ahorita ya he comido en peores, o sea, en lugares así que yo digo, wow. Por ejemplo, cuando fuimos a Nepal la primera vez por la cuestión de la visa, no podíamos pasar en la frontera porque habían muchas lluvias, muchas, así, había una tormenta, entonces el nivel del río en el que íbamos a cruzar estaba muy alto, no podía cruzamos, estábamos en camión y no podíamos cruzar. Entonces ya estábamos en el camión, pasó una hora, pasaron 2 horas, estábamos ahí todos atrapados en el camión, pasó así un montón de tiempo hasta que ya nos dio mucha hambre y bajamos a ver qué había de comer. Y no había nada, estábamos en medio de la nada, estábamos en la frontera de Nepal con India. Lo único que había era un puesto de cacahuates de un señor que estaba así con los cacahuates, que no duró mucho porque llega un chango y salta así en la así y salen volando todos los cacahuates, entonces ya no teníamos cacahuates. Entonces nosotras no sabíamos qué hacer, estábamos así como, no, ¿qué vamos a hacer? Tenemos hambre, no hay nada. Entonces vimos que pasaba una rickshaw, un mototaxi, y le decimos, ¡ey, ey, ey, ey! Así como pudimos, es que tenemos hambre, ¿dónde podemos conseguir algo? Y dicen, no, pues súbanse, yo las llevo. Y así fuimos así como que, no, fue como un minuto y nos llevó a un puesto de garnachas, que la verdad sí se veía muy de condiciones así, o sea, como de condiciones de dudosa procedencia. O sea, veo así como un comal lleno de cochambre, Claro. con un montón de así como que aceite reciclado, porque allá en India está como la de reciclar el aceite, ¿no? ¿Cómo reciclan el aceite? El aceite que usaron la semana pasada lo van a usar Así la como siguiente otra. semana. Sí, Ándale. hasta que Ay, sí. ay, 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 En ay. varios puestos, no en todos, pero en ese que nos llevaron era uno de esos. Entonces, pues nosotras nos quedamos, ay, no, es que sí tenemos mucha hambre, pero ¿y si nos vamos a atrever a comer ahí? Entonces, pues ya pasamos. Para empezar, la gente nos recibió muy bien, era muy linda, ¿no? Pues de que siéntense, ¿no? Y pues ahí ya pedimos unas samosas, que son como un tipo de empanaditas, pero rellenas de papa, vegetarianas. Entonces ya las pedimos, nos sentamos, había un policía al lado de nosotras, que creo que el policía acababa de tener mal de amores porque estaba ahí, nos empezó a platicar como de su esposa, y ya después en un momento ya estaba llorando, y nosotras así, y preguntamos, oigan, no, pues ¿tienen coca? Y dijeron, no, pero nos lanzamos por una, nos trajeron una coca así de 2 litros. Entonces, pues o sea, la gente fue muy linda, o sea, y ya mi mamá vio como que el policía estaba teniendo mal de amores, le dijo, no, pues ¿quieres coca? No, pues sí, y ya se lo aceptó el vaso de coca. Entonces siento que sí, muchas veces como que juzgamos pues hasta por eso, pero pues la gente fue muy linda y la comida estaba muy rica. Y o sea, y no fue porque nos estuviéramos muriendo de hambre, fue porque realmente las samosas que comimos allí eran muy, muy ricas. Claro. Entonces, pues sí, hasta a veces juzgamos eso, pero pues resulta ser hasta la comida más rica. La Claro. comida que vemos así de dudosa procedencia es la más rica. Sí, ¿no? Sí. Es como aquí, como dicen, como entre más peligrosa la colonia, más rica la comida. Exacto, así Pues. que prácticamente la mugre le da el sabor a las garnachas. Sí, Ahí y aplica. sí es cierto, allá sí aplica, porque sí, mi mamá y yo sí hemos comido en varios lugares y sí podemos decir que eso es verdad. O sea, y en India, incluso si vas a esos de los TikToks que muestran del que estaba casi cortando la carne con el cuchillo en los pies, no sé si viste ese Sí, TikTok. no manches, es que se pasa. Sí, o Como sea, de que luego otro hace como las bolas sí, aquí, sí. ¿no? En la axila. Sí, la verdad, o sea, Y luego la pasan las ratas, ¿qué pedo? bueno, es que allá hay hasta un templo de ratas allá en India. Eso como ahí como por ejemplo, o sea, yo me cuestionaba eso porque tengo un compa que se dedica a pues a hacer viajes, ¿no? Tiene una agencia de viajes y hace como videos luego medio cómicos de acompáñame hoy para comer comida callejera en la India, ¿no? O sea, él está nomás como comentando todo el video. Aquí vemos un señor preparando algo en un sartén que jamás haya visto el teflón porque todo está rayado así, ¿no? Y hasta el lugar es pet friendly y ves como un chingo de ratas atrás, o sea, como o sea, obviamente ya sé que esos son los
peores lugares que luego se viralizan por el morbo, etcétera. Sí, pero es ahí más ven que las nada, ratas, ajá. por ejemplo, diferente que acá, porque nosotros que en México vemos una rata y decimos guácala, o sea, Sí, 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 sí. Pues allá en India no, o sea, sí, ya se acostumbraron a los ratones. así, Sí, o hay sea, muchos. no les hacen el fuchi, no, porque como digo, está el templo de las ratas, porque en la religión hindú está el dios Ganesh, ¿no? Entonces se supone que él tenía sirvientitas que eran las ratas. Ok. Entonces las ratas como que le servían a, pues, a este dios, entonces eran consideradas especiales. Allá Ujú, pues ujú. no estaba como que de matar a las ratas. De hecho, allá la gente, por lo mismo de que se predica el ahimsa, que es la no violencia y no matar como a los animales ni a Ujú. nadie, no suelen matar a los animales así, por más feitos que sean, no los matan. Entonces, pues sí, es completamente diferente también por eso. Claro. Sí. Ni una serpiente peligrosa, No, una cobra. no. Bueno, allá donde yo vivía no habían serpientes ni habían alacranes. Ok. Solamente un montón de ratitas, changos. También habían muchos chanchos, muchos cerdos caminando así por la calle, así de cualquier, ni siquiera creo que tenían dueño, porque ya las vacas tampoco están así por todos lados, pero no tienen dueño. Entonces yo sí me puedo agarrar una vaquita y ya me la llevo, pero porque no tienen dueños. Qué locura. Sí, sí, sí. Entonces allá los animalitos andan libres. Sí. Wow, y también lo que es como es tan fascinante para mí la India, en algún momento lo quiero visitar, definitivamente está en mi lista, pero Claro, es que sí tienes un que país tan hacerlo. grande, ¿no? Son más de 1 billón de personas, Ahorita ya es el país más sobrepoblado ¿sí, del no? mundo, ya superó a Más de China, China. ¿no? Sí, Sí, ya superó a China. Ya ahorita India está descontrolada con la población. De hecho, cuando llegué la primera vez era mucho más tranquilo en ese entonces, que era el del ya. 2011, o sea, estaba más tranquilo. Pero ahora ya como está el boom esto de los tours, de que mucha gente se vaya a retiros espirituales, ya es un caos por completo. Todos los días de la semana hay caos, o sea, todos los días parece que es fin de semana. Mm. O sea, por el tráfico este extremo que hay allá en India, de los vacas, los changos, la gente, todo el tiempo hay multitudes. O sea, tú Mm. caminas en multitudes de gente. O sea, ya la sobrepoblación es un problema ya súper grande allá en India. Muy, muy, muy grande. Hay lugares donde uno puede estar tranquilito, digamos, o sea, como, Mm, obviamente va a haber, ¿no? No sé, sí, sí, o como sea, un sí. parque a donde uno Sí, puede sí, ir. sí, claro, o sea, sí, están pues las playas, Goa, que Ajá. es como la playa más popular que hay allá, ya pues la gente va como a relajarse, más que nada como en pueblitos, pero también dependen los pueblitos, porque también hay pueblitos muy sobrepoblados, pero pues ciudades no, porque ya ahí también hay mucha sobrepoblación en las Ya. ciudades. Sí, entonces sí, es mucha sobrepoblación allá No en manches. India, muchísimo. Antes dijiste si mañana regresaras a México, extrañarías la comida. ¿Qué comida Sí, extrañarías allá? son los pambazos. Ah, los Los pambazos. pambazos, los Veggies. chilaquiles. Sí, sí, sí. Bueno, toda la comida mexicana la como vegetariana. Como Ujú, ya que hay mucho vegetarianismo, más ujú. en la colonia en la que vivo, que es la Roma y la Condesa, que ya hay muchos restaurantes veganos, ya hay muchas opciones. Entonces, todas las garnaches que yo como son vegetarianas. Pero los pambazos, los chilaquiles y los tamales. Los Tamales. tamales, sí, los tamales me encantan. Pero no, los pambazos me encantan. Pero ahorita yo extraño la comida de la India. Claro. Curiosamente, a pesar de que dije que no era tan fan, mi platillo favorito de la India es una que se llama aloo paratha, Ajá. que es como una tortilla que allá es chapati, allá es como de trigo, Ujú, la rellenan de papa con un queso que se llama panir, que es muy parecido al queso panela. ujú. Entonces lo rellenan y le ponen así un montón de mantequilla y eso sabe riquísimo. Si vas Ok. a India te recomiendo comer eso. Y los panipuris, que son como unas bolitas de chicharrón Ajá. que las abren, le ponen un poquito de puré de papa, Ajá. le ponen un caldito, que hay varios caldos, está caldo de tamarindo, caldo de masalas, que son pues las especias de allá, varios calditos y así te los dan a probar en varios y eso sabe muy rico también. Bueno, le gusta más a mi mamá que a mí, pero Órale. también está muy rico. Sí, hay muchos platillos muy ricos allá en India y no todo es así como lo muestran en el TikTok. Sí, no, no. A No. mí también me encanta. O sea, es Sí, una sí, de sí. mis comidas favoritas. Aquí también en la Ciudad de México, la verdad, yo he ido a 2, 3 lugares de la línea buenísimos. Sí, es muy rica, o sea, hay muchas cosas muy ricas allá de comer en India. Y también en bebidas está la bebida popular que es el lassi. El Que lassi es que es la bebida de yogur. sí, 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 sí. sí, sí, está la bebida de yogur que le ponen especias también, le ponen pistaches, le ponen creo que almendras y también sabe muy rico.
lassi. Sí, el lassi. Está la Nimbus Soda, que también allá lo venden así. No sé si has visto los TikToks de una señora que está en el puesto ahí en la estación del tren y abre así las latas, así las hace así como toda una pro. Sirve el refresco, le echa las masalas y más sal negra, porque allá a todas las bebidas, casi todas, les encanta echarle sal negra y las masalas, se lo echan así. ¿Qué son masalas? Bueno, es que masalas es la mezcla de especias. Ah, sí, chicken tikka masala. Sí, claro. En mi TikTok yo en vez de decir India decía Masalalandia. Porque era pues el país de las especias, las masalas. Sí, entonces sí, esos son las masalas. Entonces a todo se lo echan, a todo. Todo tiene masalas. El chocolate tiene masalas, las bebidas tienen masalas, las papas tienen masalas, todo tiene masala, todo sabe a masala, que son las mezclas de especias. Ay, qué rico. Sí. Antes comentaste que también has visitado muchos otros lados en el mundo. Sí, yo estuve varios tiempo en Tailandia, como dije, era pues mi segunda casa, Tailandia. Mi país favorito es Tailandia. Porque es un país muy libre, siento yo, hay te puedes expresar libremente, la gente jamás te juzga, la gente es muy amable, allá son budistas y a pesar de que pues está la religión, allá son muy abiertos de mente, de hecho están los ladyboys, que son pues como las trans, ¿no? Entonces pues allá son muy aceptadas, la gente puede convivir. Son parte de la sociedad. Sí, o sea, aceptadas, no como aquí los miran feo, como pues. Sí, acá en México siento que todavía como que hay mucha discriminación en eso, ¿no? Y pues allá en Tailandia no. Incluso en las fiestas están los héteros, ¿no? Pues los hombres héteros. Entonces, pues ahí están echando relajo y llegan las ladyboys y también echan relajo con ellas de que no, de que los manosean y así como de broma. Y los héteros no se ofenden. Pero pues acá en México siento que todavía como que si sucediera eso, como que sí hubiera como que, hey, no, es que aléjate, ¿no? Y pues allá en Tailandia no. Allá en Tailandia sí es como que muy libre en ese aspecto. Y también a pesar de que está la religión, hay un balance, ¿no? Está como que el espiritualismo, pero también está como que aceptar que pues, es la vida material. Entonces hay un buen balance entre la espiritualidad y lo material. Entonces eso es lo que me gusta de Tailandia. De hecho, si pudiera vivir en un país sería en Tailandia. Y la comida también es buenísima. Sí, o sea, la comida también allá es muy rica. Está, bueno, el Tom Yum, que es el platillo más popular. También lo hacen muy... Como ya todos los lugares está el veganismo, ya te puedes adaptar fácilmente pues, a la comida, ¿no? Entonces allá estaban los platillos también veganos, que era el Tom Yum. Y estaba uno que me gustaba mucho, que eran como los dumplings, que se llaman wonton. Eso creo que es de China, pero allá lo comían mucho. Claro. Los dumplings así rellenos de tofu, de soya, entonces pues están muy ricos los platillos también de Tailandia. Pero sí, eso es lo que me gusta de Tailandia, como hay un balance pues entre tu vida material y la vida espiritual. Claro. Incluso pues las ladyboys pueden entrar a los templos, pueden, o sea, no es mal visto para nada, o sea, es muy, muy, muy libre Tailandia y eso es lo que me gusta. Órale. Es muy seguro también, yo puedo caminar allá a las 3 de la mañana y no pasa absolutamente nada. Ok. Lo que a mí me parece muy curiosa de la comida tailandesa, yo siento, bueno, yo siendo de Alemania originalmente, que tenemos una cocina completamente diferente a la mexicana y a la tailandesa, pero para mí, como de fuera, sí existen ciertas cosas en común entre la comida tailandesa y la mexicana. Obviamente son diferentes. Sí. Cilantro. Limón. Picante. Sí, o sea, sí es muy similar porque sí, también cuando fuimos a Corea del Sur, también allá la comida es muy picosa, o sea, como que sí, en varios lugares de Asia se come muchísimo picante. Sí, como acá en México, entonces hay mucha similitud en eso del picante en varios lugares así de Asia que conocí. De hecho, allá en Corea del Sur, pues la gente allá les gusta tomar mucho, ¿no? Así que tomar hasta desmayarse y quedarse así en el piso. Y de hecho, allá venden las ramen, bueno, la ramyeon, allá se llama, que es como las sopas instantáneas que las hacen muy picosas. No sé si las has probado, la buldak. No, por ejemplo. Sí, una vez, sí. Las venden acá, ¿no? Sí, acá las venden. Una vez lo probamos para un video, ni comí ni un cuarto de... Es que eso es como para la cruda, claro. O sea, eso es como para allá que tomaste, les encanta la comida picante principalmente por eso, para quitar la cruda. Entonces, pues sí, me gustaba mucho también la buldak. Varios platillos de Asia me gustan, pero mi favorita es de Vietnam. Porque también estuvimos en Vietnam. De hecho, ahí también tengo muchas historias en Vietnam. Porque para esto que fuimos pues por la visa, ¿no? Se supone que íbamos a ir a Tailandia.
pero ya no la pudimos sacar en Tailandia, entonces estuvimos en Nepal y ya de ahí fuimos a Vietnam. Y ahí pues están las Ubermotos también. Fui con mi mamá y yo dejé mi celular en el hotel, dije, no, pues no lo voy a ocupar y vamos a salir a comer. Entonces ya mi mamá pide las 2 Ubermoto porque no se podía subir 2 en uno y ya llegan y le dicen, no, pues es que pedí 2 para que nos lleven al mismo lugar, ¿no? Y ahí te estaban tratando como que de discutir los Ubermoto para poner la misma dirección, pero no podían. Entonces le dicen, no, pues no te preocupes, yo me voy y tú te sigues, ¿no? Entonces ya nos subimos cada una en la moto y ya se supone que lo estábamos siguiendo al principio todo tranquilo así, hasta que vemos como la moto arranca así ¡brum! Y ya no la vimos. Entonces ya me empecé a preocupar, dije, no, pues es que ¿dónde están? Y ya como que se desvía el de la moto y empieza así como que a dar vueltas y vueltas y vueltas, se mete ya como creo que ya era como para entrar a carretera, ya estábamos así en quién sabe hasta dónde, hasta la Cunchichilla, y yo pues ya supe que nos habíamos perdido y yo dije, no, pues ¿qué va a pasar? Yo no sé hablar vietnamita, no traje el celular, no le puedo marcar a mi mamá, no puedo pues comunicarme, ¿no? Entonces incluso el de la moto, pues no tenía malas intenciones, ¿no? Porque solamente estamos perdidos, porque saca su celular y dice, no, pues es que te sabes el número de tu mamá. Y yo dije, no, es que no lo traigo. Y además no tenía la SIM card, el chip de Vietnam para marcarle. Y pues ya así estuvimos perdidos un montoncísimo de tiempo hasta que no sé cómo logra comunicarse con el de la Ubermoto. Yo estuve perdida alrededor como de casi 2 horas. 2 horas ahí deambulando por las calles de Vietnam. Entonces ya el de la Ubermoto se logra comunicar. Ya le dice, no, pues es que estamos perdidos, no sé qué, ¿dónde estás? Y no le dice, no, ya estamos aquí en la plaza, te vienes, ¿no? Y ya vamos, y lo primero que vi fue la cara de mi mamá así súper enojada, así de que me ve así. Y yo dije, no, pues, y si mejor me voy, regreso otra vez con el la moto y nos perdemos otra vez, porque ya supe que mi mamá me iba a regañar, pero ya al final fuimos a comer, entonces sí, fue un susto para mi mamá, porque yo en ese entonces estaba más chica, tenía como 15 años. Yeah. 15, 14 años tenía en ese entonces me perdí como por 2 horas en Vietnam. Sí, entonces sí, nos ha pasado varias cosas así, muchas aventuras que hemos tenido en varios países de Asia, ¿no? Y sí, pues sí, hasta la fecha seguimos juntas, compartiendo más aventuras, yo y mi mamá. ¿Planean estar aquí ahora un rato en México o ya están viendo otra vez, tal vez en algún momento? Nuestra idea es irnos a vivir a Tailandia. Okay. Eso es lo que queremos hacer, porque tanto a mí como a mi mamá nos encanta mucho Tailandia, pero sí planeamos estar aquí un rato en México, porque pues acá yo quiero como que estudiar, quiero como que empezar como a trabajar, ¿no? Porque pues en India no lo podía hacer claramente por lo de la visa del trabajo y así, yo no podía conseguir trabajo, pero ahora que estoy en México quiero como que trabajar, empezar a hacer mis ahorros para poder lograr pues mis metas, que es estudiar. Me encantaría estudiar el marketing digital por lo mismo de que hago mis redes sociales. Claro. Y siento que aquí en México lo puedo pues ejercer fácilmente. Sí. Entonces pues sí, planeamos estar aquí un rato más. Órale. Sí. ¿Qué lugares? Casi siempre digo hindús, pero no, ni es correcto, porque hindú es la religión, ¿no? Sí, o sea, sería te quería preguntar restaurantes de la India, entonces digo, ¿restaurantes indios? Sí vendría siendo indios, pero yo ya me adapté a decirles Shiva Boys y Shiva Girls, o sea, ya a cualquiera, así que yo ya le digo Shiva Boy o Shiva Girl, entonces a mí ya también me ven en las redes sociales y dicen, no, pues la Shiva Girl, ya pues todos me conocen como la Shiva Girl por haber inventado pues esa palabra de los Shiva Boys y las Shiva Girls, pero sí, o sea, se supone que la manera correcta de decir es como en inglés que es Indian, pues sería como indios o indias, pero la verdad yo prefiero decir Shiva Boys y Shiva Girls, porque acá lo siento un poco despectivo, porque pues acá en México como que usan esa palabra muchas veces de manera pues lo despectiva. usan de manera despectiva. Sí. Entonces prefiero decir Shiva Boys y Shiva Girls, pero sí. Esa es mi manera de decirle a mi gente, la gente con la que yo crecí allá en India. Órale. Sí. Y ahí te como en tu círculo de amigos, como frecuentabas con extranjeros, gente de la India, mezcla. Es que por lo mismo de que digo que allá la comunidad extranjera lamentablemente era muy tóxica, yo no me adaptaba pues a su ideología, ¿no? Tan extremista, de que a fuerza pues como que querían adoptar la cultura, pues las niñas eran más como reprimidas, ¿no? Entonces pues mi mamá era todo lo contrario, o sea, a pesar de que practicamos la filosofía, ella decía, no, pues es que está bien que escuches música, que veas películas, algo que privaban mucho a las niñas de allá, extranjeras, porque pues ya como sus papás practicaban la filosofía,
filosofías satanizaban muchísimas cosas, como esto de vestirse normal y salir así. Entonces yo no pude hacer amigas extranjeras ni amigos extranjeros. Todos mis amigos eran locales, porque pues la gente local ahí era mucho más relajada, o sea, incluso pues en sus culturas y sus tradiciones eran mucho más relajadas, no como los extranjeros. ¿Y no tuvieron, por ejemplo, choques culturales entre amigos ahí? Sí, de hecho sí, porque, bueno, conocimos a una niña que la conocimos porque mi mamá contrató a una señora que nos ayudaba con nuestro gatito. Cuando viajábamos nos tocaba viajar así como a Asia, así a otras partes. Ella venía y cuidaba a nuestro gatito, entonces ella tenía una hija. Entonces esta niña la había adoptado una familia de extranjeros y le dio todo mientras pudieron, le dieron como que un estilo de vida como de extranjera. Pero ella era 100% de India. Y entonces pues como que le dieron un estilo de vida como de una niña occidental y pues la niña como que empezó a adaptarse a ello, ¿no? Y dijo, no, pues es que aquí soy libre, o sea, porque en mi país está como que mal visto que yo escuche música normal o que me vista de tal manera o que vea este tipo de películas, y como que con esta familia tenía más libertad. Entonces pasa de que ya pues hubieron unas situaciones, la familia decide dejar a la niña otra vez con su familia de la India, ya como que no quisieron seguirla cuidando, entonces pues a la niña otra vez le tocaba adaptarse a su realidad como no es niña de la India, o sea, entonces pues sí fue un choque cultural para ella, porque fue como le dieron un estilo de vida de extranjera y otra vez a su realidad de mujer de la India, que incluso ella tiene un año menos que yo parece, y pues ya la querían casar a la fuerza, ya le habían organizado su matrimonio a ella y a su hermana de 14 años. Buah. Entonces pues ellas estaban viendo, o sea, incluso su hermana trató de escaparse varias veces. Claro. Hubo una vez que pues ella estaba muy triste, estaba llorando, le marcó a mi mamá llorando y le dijo, no, pues es que me acaban de pegar muy feo, y le mandó las fotos y pues ella tenía muchas heridas y por todas partes. Entonces llegamos, mi mamá pues obviamente se espantó y llegó a su casa donde vivía la señora, pues que la nos ayudaba, y preguntaron, no, pues es que ¿qué pasó? Y estaba ella como en un rincón llorando, y pues el papá le dice, no, es que le acabo de pegar porque no hizo de comer, o sea, no calentó los chapatis, no quiso hacer los chapatis, que son como las tortillas de allá, y mi mamá se quedó en shock de cómo le pegas a tu hija por eso, porque no está haciendo la comida. Entonces pues le dijo, o sea, mi mamá, a pesar de que sabe que pues allá es un país completamente diferente y que incluso le puede pasar algo por hacer este tipo de cosas, la defendió y le dijo, no, pues es que es tu hija y tú estás para protegerla, no para pegarle. Entonces pues ya no, se lleva a la niña, se la lleva a nuestra casa para que se quedara a dormir, la trató de tranquilizar y todo, y pues así como que la niña con nosotras se sintió segura, se sintió más libre también, porque pues nosotras le mostrábamos cosas como pues de las cosas occidentales, música, porque ella no conocía a ningún artista de acá, no conocía ni a Taylor Swift, ni a ninguno de estos artistas, no veía películas de acá, y pues de hecho ya que nos fuimos ella nos está extrañando mucho, porque pues ya ella le toca quedarse pues con su familia de allá. Órale. Sí. Ahora que mencionas otra vez el tema de los matrimonios arreglados, no sé, una vez tuve aquí un chico de la India que también contó, pues sí, como su matrimonio fue semi arreglado, pero, o sea, ¿por qué semi arreglado? Porque él y ella, los dos buscaron como maneras de conocerse antes. Y como me dio a entender de que podían decir, en su caso específico, ellos podían influir por lo menos un poquito más por luego como el hermano, etcétera, pero podían influir por lo menos en el proceso. Sí, o sea, muchas veces pasa así, o sea, de que sí puede llegar a haber química entre la pareja y dicen, bueno, pues ya está bien, vamos a seguir nuestra vida de casados, ¿no? Ajá. Pero pues muchas veces es como que lo contrario, ¿no? Como de que a pesar de que no tienen química, no se aman porque ni siquiera se conocen. Es a huevo. Sí, entonces sí, pero sí ha pasado. De hecho, claro. Sí, o sea, por lo menos en nuestro pueblo es así de extremista. No sé en otras partes de India, pero en otras partes de India me parece que sí se puede, todavía hay chance de que las parejas se conozcan, se enamoren y pues ya decidan casarse. Claro. Pero no es tan común, o sea, a fuerza tiene que ser como que arreglado. Wow. Pero sí me imagino que llega a pasar de que pues las parejas ya pues en el proceso sí ya como que ven que hay química. Claro. Sí, pero no es tan así, de hecho. ¿Ves tú posible desde tu perspectiva, por ejemplo, que en la India que haya como un tipo de modernización en el sentido, es que están creciendo muchísimo, están sucediendo muchas cosas, la economía es potencia a nivel mundial, es el país con más habitantes.
¿ves tú posible que haya como un proceso de modernización, digamos, en el sentido, por ejemplo, Sí, sí. lo que antes hablábamos de las castas, que esto tal vez en algún momento no, bueno, siempre va a Ujú. existir eso probablemente en las cabezas de las Sí, personas, sí, sí. pero que, no sé, que haya como, pues sí, más libertad en ese sentido y también, por ejemplo, en el sentido de encontrar pareja. Probablemente sí, porque como dices, ya hay mucha sobrepoblación, o sea, India se está transformando también, ahorita sí ya es una de las economías más potentes, es potencia mundial, entonces sí veo la verdad la posibilidad de que llegaran a cambiar las cosas, pero o sea, como que a muy lejano. Ujú, Porque no, o sea, las castas todavía, por las escrituras que hay de allá de la India, que son como que muy antiguas, dicen que ujú, pues así tiene que ser. Y la gente como es muy extremista, como que sí dicen, no, pues es que sí tiene que ser así, así lo haremos y así va a ser ujú, pues, hasta que se acabe el mundo. ujú, Entonces, esa es como que una problemática que ha influenciado mucho pues en varias cosas de India, como pues en la libertad, en la manera de pensar, en que la gente es todavía un poco más cerrada en ese aspecto. Entonces, pues por eso se siguen arreglando los matrimonios. ujú, De hecho, también es preferible que sean pues de las... No se puede casar a alguien de una casta, pues sí, o sea, de una ujú, casta alta con una de casta baja, ni tampoco se puede casar a alguien que sea de otra religión u otra religión. ujú. Entonces, pues sí. Está cañón. Sí, 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 sí. Por Uy. ejemplo, si tú quisieras encontrar pareja ahí en la India, ¿cómo le harías? Pues de hecho, sí me lo han llegado a preguntar. En mis redes sociales me han preguntado muchas veces de que no, ¿por qué no andas con alguien de la India o te has pensado casar con alguien de la India? Ajá. Pero la verdad es que yo no comparto esa misma ideología porque como digo, en India todavía es un país muy machista. Entonces, pues, aunque no lo crean, la mujer ya cuando se casa, pues con el hombre, pues automáticamente ya, como digo, se vuelve ama de casa. Entonces ya tiene Claro, que servir, pues no solamente al marido, sino a la familia entera. Entonces, pues yo no quería eso claro, porque ya no existe el noviazgo, a fuerza es el matrimonio, claro. o sea, no puede ser el noviazgo, ya ellos piensan en el matrimonio, de hecho si se ven y se enamoran de ti, te dicen, no, pues es que ya hay que casarnos. Claro. Y ya todo es súper Sí, sí, rápido, sí. entonces yo no estaba lista para eso, entonces no es que exista, o sea, sí puede haber entre las personas que son de la India que viven en el extranjero, ¿no? Ujú, Que luego regresan a su país y pues ya están más como en otro tipo de ideología, pero pues la ujú. gente que es tradicional todavía piensa así. Qué locura. Sí, sí. ¿Y cómo las personas, o sea, entre 1,2 billones de personas, pues va a haber también gente que es, pues sí, como que es homosexual, ¿cómo lo hacen ellos? Pues. Es que, bueno, hasta eso en India sí es abierto en ese aspecto porque pues allá también están pues como las trans, ¿no? Ok, Que son las que se visten de mujer y ok. así. Y de hecho son aceptadas. De hecho está esa creencia de que ellas tienen el poder de otorgarte maldiciones o bendiciones. De Ajá. hecho, cuando está el tráfico así de que por una hora llegan ellas y te dicen, no, de que no, pues por favor un donativo, 5 rupees, ¿no? Y si no les das, Uy, te echa ellos, mal de ojo, pues. sí, ellas hacen y se supone que ya por eso ya te maldicen, o sea, tienen ese poder, te lanzan una maldición o si les das, te bendicen. Ya, Entonces también están de que en los templos pues las pueden a bailar, ¿no? claro. Más que nada pues a ellas, a las que son como trans. Le Ujú, bailan así, hacen como que el espectáculo en el templo y pues sí, de hecho también ahí existe el tercer género. Cuando vas a hacer tus papeles y así, te dan la opción de masculino, femenino o tercer género. Entonces ujú. digamos que sí, en eso sí es avanzado hasta eso. Ok. Sí, sí, yo también me sorprendí porque cuando fuimos al banco y íbamos a hacer un trámite, no recuerdo, y ahí decía masculino, femenino o tercer género. Y como dice la gente que tiene esa idea de que India está como que muy atrasado todavía, o de que todavía hay mucha homofobia o mucha discriminación, no es tan así. Ok. Sí son aceptados. Sí. Órale. Tuve una experiencia cuando recién llegamos en India porque allá las mujeres que no tienen marido, pues como digo, las mujeres que están solteras son muy, muy, muy mal vistas. Entonces Ujú, cuando llegamos y solamente estábamos yo y mi mamá, para conseguir departamento era muy difícil porque no nos querían rentar. ujú. Porque como era mamá soltera, decían, no, es que está soltera, ¿cómo le vamos a rentar ni nada? Entonces la amiga de mi mamá, que era chilena, le dijo, no, pues yo te voy a ayudar. Porque vio que mi mamá estaba muy estresada porque no podíamos conseguir un lugar para rentar y estar ahí durante nuestra estadía. Llega ya emocionada y le dice, no, pues ya te ayudé, ya conseguí un departamento. Y dice mi mamá, ¿pero cómo? No, pues es que tuve que decir que, o sea, que mi papá se había muerto, que se había desvivido. Entonces al día siguiente marca a mi papá bien, bien enojado, de que no, ya me enteré que andas diciendo que allá en India yo estoy desvivido, ¿por qué? Seguramente quieres conseguir a alguien más.
Entonces eso sí también. Pues se me pasó decir esa de las viudas allá. Es que sí, allá en India, si no estás casada, como que no. Te miran raro, Sí, pues. te miran muy raro. Sí, Claro. demasiado. También está cañón lo que comentaste antes de que, pues sí, como la familia de la mujer o la mujer tiene que básicamente traer mucho varo, pues, ¿no? Sí, para poder casarse, sí, ya es como ¿Eso que cómo se llama? Hay el dote. Dote. Sí, Dote. el dote que dan, el dote, sí. De hecho, a mí también luego me preguntaban muchas veces de que mujeres que, porque yo tenía mis seguidoras Yeah. que tenían sus relaciones a distancia con sus Shiva Boys o que se querían Ajá. casar con ellos, me decían, no, pues es que tú sabes si tengo que dar dote, o sea, tengo que dar dinero porque me están diciendo. ¿Y qué le decías? Yo les decía, pues que sí, o sea, estaba esa tradición de dar el dote, O sea, pero de que- siempre me utilizaban a mí como consejera. Claro. Por eso de que yo hacía contenido de allá o pensaban que yo había tenido relaciones así de con Chiva Boys, pero pues no. Entonces sí, siempre me acudían conmigo y me decían, no, es que ya me están pidiendo dote y es como, el dote sí tiene que ser como, pues sí, como dices, mucho varo. Claro. Sí, para que se puedan casar o viceversa. Órale. Y también, pues, dijiste que ahora tenías varias personas que te siguen, que pues ya estaban hablando por redes sociales con alguien de la India. Sí, 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 sí. Es que eso me recuerda, justamente tuvimos aquí una persona en el podcast que, bueno, ella se casó con alguien de Pakistán, pero también Sí, se sí, sí. conocieron por Facebook, ¿sabes? Ahora ya me cuadran Sí, otras sí, cosas. sí. Es que como mencioné, allá los Shiva Boys tienen esa táctica para ligar. Ya. O sea, le escriben a muchas extranjeras, a varias extranjeras así, de que no, o sea, como que no solamente a una, se van por varias. Claro. Y así, pero hasta incluso yo cuando fui allá, que tenía mis amigas de México, me fui allá a India y como que vieron los mismos Shiva Boys, veían a quién seguía y empezaron a seguir a Sí, todas sí, mis sí. amigas de México. O sea, y me decían, no, pues es que ya me seguiste en Instagram y ya me están siguiendo todos tus Shiva Boys. Y ya me están mandando mensajes de que si me quiero casar con ellos o que si quiero tener un futuro con ellos, que me vaya a India y que nos casemos. ¿Y qué les aconsejarías? O sea, ¿sí o no? O sea, Arriesgarse por el de- amor. si están enamoradas, pues sí, pero la verdad, o sea, yo Pero no ¿cómo lo sabes si haría. estás enamorado o enamorada? Es que no lo sé Por porque también Facebook o me decían eso mis Instagram. seguidores, me decían mis seguidoras de que no, pues es que no lo conozco, pero lo amo y sí me O quiero entonces casar. sí le echan ganas, ¿eh? Sí, sí me quiero Son casar. seductores. Ajá, sí, sí, no, sí, sí, sí. Pero, o sea, Mucha como labia, que pues. siento que también tienen muy idealizados a los hombres de allá. Ya. Como que piensan que es como en las películas de De Bollywood, Bollywood. que son súper románticos y que Ándale. son súper acá, pero pues no. O sea, sí hay mucho machismo y sí, o sea, yo por eso mismo que mencioné de que yo no quería ser como ama de casa, pero pues allá no existe el noviazgo, o sea, ellas le dicen eso, pero pues ya llegas y es como casarte a fuerza, no tener un noviazgo, una relación. Entonces, pues varias extranjeras, pues sí, se enamoran de ellos, caen como en las palabras que les dicen. Sí, pero sí, o sea, sí, son varias. Sí, entonces sí me he dado cuenta que eso hacen. ¿Y te has percatado de alguna historia de una persona que, o sea, de tus seguidoras que sí fueron? Pues yo tengo no sé, la increíble India. Ajá. Ah, sí, Ella sí, hace sí. contenido también de allá Sí, y sí, sí, también sí. tuvo esa historia de que lo conoció por Sí, Facebook sí, sí, de porque le hecho, habló, sí. creo que incluso, sí, estamos escribiendo con ella Sí, sí, para sí, que nos sí, sí, cuente sí. su historia. Sí, de hecho, sí. Bueno, ella nos platicó, en mi canal de YouTube también yo la entrevisté y fue como que la misma historia de que le escribió por Facebook, ¿no? Y lo conoció en Facebook y ella sí tuvo el valor de irse por el amor y ahí ya lo conoció y se casaron. Claro. Y tuvieron su familia porque pues allá no existe el noviazgo, o sea, no es que no existe, no puedes tener pareja, esa fuerza de matrimonio. Sí, pero hasta eso está bien porque como que tienen más la posibilidad, y yo también, no sé, es una teoría que a lo mejor es como que una posibilidad de que ellos escojan, ¿no? Ajá. No tanto como de que sus padres como que lo arreglen. Entonces como que ellos ven esa posibilidad a lo mejor muy probable de que, bueno, voy a ver en el Facebook, le digo a una que por favor nos casemos a ver cuál me gusta y pues ya ahí le escriben todo un pergamino de que no, me quiero casar contigo, por favor, you are so pretty, please marry me, así como le dicen, porque así me decía, o sea, allí yo tenía mi bandeja ahí de Instagram de las solicitudes de mensajes repletísima.
Sí, repletísima, repletísima. Y es que no paraban, o sea, te hacían muchas videollamadas, te llamaban así cada 5 minutos, súper intensos, pensando que les ibas a decir que sí, me quiero casar contigo y así. Y entonces yo tenía que estar así bloqueando, 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 para que no me siguieran llegando tanto, tanto así de que, por favor, cásate conmigo. Pero pues eso hacen con las extranjeras. Buah, Sí, qué es cañón. algo muy común que hacen allá. Oye, muchas gracias por callarlo hoy y comentar un poco. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias. ¿Cómo te pueden seguir en redes sociales? Estoy en Instagram como @ksoen_ ay, perdón. Y en TikTok como Me Dicen Sun. Y mi canal de YouTube es Me Dicen Sun TV. Genial. Sí. Pues ya saben, manda abajo en la descripción, están todas las redes sociales. Ve aquí la historia de Nari, un chico de la India que se enamoró de México, pero también se enamoró de una chica. Pero no fue nada fácil porque su matrimonio fue semi arreglado. Si quieres conocer su historia, da clic acá.